Salmo 65, qué bueno es el Señor. Hay un título de esta enseñanza que le he llamado La bondad del Dios personal. En algunas Biblias aparece la generosidad de Dios por la naturaleza. Y este salmo que se cantaba al final de la cosecha del año agrícola, es decir, era también para celebrar, darle gracias a Dios por ese cultivo maravilloso cuando ya llegaba el tiempo de recoger la cosecha, el maíz, el trigo. Daban gloria a Dios, hacían una fiesta hermosa de poco de mango así hermoso. Vamos a celebrar. Estos días estaba recogiendo, bueno, ayer también, recogiendo cereza en un palo de cereza que tengo allá, hermano. Una maravilla. Cómo recoges cereza. Pedí refuerzo, le pedí un favor a Jason que me ayudara, a mi esposa. Y recogimos cereza y todavía el palo de cereza lleno. ¿Qué pasa con ese palo? Y así cuando llegaba el tiempo de la cosecha, el pueblo judío se reunía y que cantaba y agradecía a Dios por todo eso que Dios le había dado, por toda la victoria que Dios le había dado. Pero también nosotros podemos mirar cada día que Dios nos bendice. Los que trabajan en una empresa, a los 15 le pagan, los 30 le pagan, o los 25, los 10 le pagan, o los que tienen un negocio particular, privado, reciben allí ingresos diarios y vemos la misericordia, el favor de Dios, allí Dios proveyendo de diferentes maneras. Es Dios quien te ha regalado la salud, es Dios quien te ha dado la fuerza, es Dios quien te ha abierto puertas y hay siempre una razón por la cual agradecer al Señor. Este salmo también tenía este propósito, se cantaba allí, se rezaba también allí. Se rezaba porque se recitaba, se leía, también se cantaba. En el Salmo 65 dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Sión es el pueblo de Dios. Tuya es la alabanza en Sión. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Qué bueno es el Señor. La pregunta es, levanten la mano los que trajeron Biblia. Sí, levanten la Biblia hacia arriba. Eso. Si no trajo la Biblia, te levante el celular y dé gloria a Dios, porque el celular también está ahí. Pues no lo traje, pero aquí está mi celular. Quiero motivarles a que traiga su Biblia y vamos a hacer como los creyentes de Berea. ¿Cuáles eran esos, pastor? Los que aparecen allí en el libro de Hechos. Ellos, cada vez que se les predicaba la palabra del Señor, los apóstoles, que eran hombres de Dios, predicaban la palabra, ellos buscaban en la Escritura. Vamos a verificar si lo que ellos están predicando está de acuerdo a lo que está escrito aquí. Ellos no comían cuentos, ellos comían escritura. Y eran, dice la palabra, que eran más honorables porque estaban basados en la palabra del Señor. Así que quiero motivarle para que traiga su Biblia a la casa del Señor. ¿Se acuerda de la canción de Ricky Rey? ¿Cómo se conoce el tiburón? ¿Cómo se conoce el tiburón? Por su aleta. ¿Y cómo se conoce el cristiano? Por su espada. ¿Verdad? Así que quiero motivarle para que traiga la espada. Allí traiga la palabra del Señor y pueda abrirla también. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti, diga conmigo, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, ¿tú las qué? Tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados. ¿De qué seremos saciados? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñidos de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, es decir, el que le trae tranquilidad a los mares para que se calmen, el estruendo de las ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus, temen de tus maravillas.
Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. ¿Qué hace Dios? Alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos. Esto me encanta, hermano. Cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la blanda con lluvia, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Den voces de júbilo y aún cantan delante del Señor. Está hablando de la naturaleza que se regocija, que da gloria a Dios por todo el cuidado de Dios sobre ella. Vamos a leer en esta versión. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Levante la mano a los que les gusta leer la Biblia. Ore por el que no le gusta leer para que también le guste leer. Ahí vamos a leerla en la versión NTV. En la versión NTV, mire cómo dice el mismo capítulo, el Salmo 65. Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenecen en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Recuerde que esta canción, este cántico, esta oración, ¿cuándo la hacían? Al final de la cosecha. Ellos están dándole gracias al Señor por Dios haber escuchado su oración, por Dios haber cuidado ese terreno, haber caído el agua para que produjera el fruto. Ellos están agradeciéndole al Señor. Versículo 4. Cuánta alegría para los que escoges y se acercan a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejo nos esperan dentro de qué? De tu santo templo. Finalmente respondes a nuestras oraciones ¿con qué? Con imponentes obras. Oh Dios, nuestro Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra. Repite conmigo, eres la esperanza de todos los que habitan en la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Perdón. Calmaste los océanos enfurecidos y con sus impetuosas olas, y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante ¿qué? Ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú ¿qué? Inspiras gritos de ¿qué? De alegría. Gracias, Dios mío, por este día. Aleluya. Se levanta ¿cómo? Con gozo, con regocijo, dándole gracias a Dios por todas las cosas. Cuidas la tierra y la ¿qué? Y esto me llamó la atención, hermano. Cuidas la tierra y la riega. Usted se imagina al señor Toño allá en Villalael, regando las maticas. ¿Sabe? Cuando leía esto, así habla la Biblia, que Dios es quien riega, cuidando las matas, para que más adelante pueda comer el fruto. Dice la palabra, cuando cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces ¿qué? El río de Dios tiene aguas en abundancia. Amén. Diga conmigo, el río de Dios tiene aguas que no se va a secar. Diga, el cielo no se va a secar. Amén. De ese río de Dios fluye siempre agua. Y siempre habrá agua ¿en qué? En abundancia. No es que se va a secar, que llegó el verano y que el fenómeno del niño, de la niña, puede venir fenómeno que sea. Pero en el cielo siempre habrá agua. Siempre habrá bendición para sus hijos. Denle un aplauso al Señor.
Aleluya. Proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvia empapas la tierra árida, disuelve los terrones. Mire esto aquí, hermano. Dios disuelve ¿qué? Está hablando como si fuera un granjero que está ahí cuidando la tierra, desbaratando los terrones para que la tierra produzca. El cuidado de Dios. Hermano César sabe de lo que estamos hablando, que él es sembrador de yuca y de ñame. Amén. El hermano Sergio, que le encanta una tierra también allá, sabe de todo esto, ¿verdad? Los que están allí con el terreno saben. Dice, disuelve los terrones y nivele, ¿y qué? Y nivela los ¿qué? Los surcos. Ablanda la tierra con aguacero y bendice con abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha. Amén. ¿Una qué? Copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de oveja y los valles están alfombrados con grano. Santo Padre. ¿Y qué? Y todos gritan y cantan de alegría. ¿Todos qué? Todos gritan y cantan de alegría. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Leyendo este salmo, hermano, meditaba y Dios me ministraba acerca de este Dios personal. Y le coloqué aquí como este primer punto: Dios personalmente manifiesta su bondad. No es que mandó a los ángeles, sino que usted mire el salmo y aparece el mismo Dios, el dueño del universo, el gran yo soy, cuidando la tierra, cuidando el cultivo, cuidando lo que le pertenece al pueblo de Dios. La palabra bondad significa ser generoso o dadivoso. Eso significa la palabra bondad, que es generoso, que es dadivoso. Dios en su amor está siendo generoso, bondadoso, cuidando lo que Él ha dado a su pueblo. Y aparecen aquí en este salmo, yo noté aquí algunas que indican Dios estando presente Él. Dios estando Él mismo presente. En el versículo 1 dice así: a ti, y lo coloqué en mayúsculo de acá, a ti se pagarán tus votos. ¿A quién se le pagan? Y hablan a ti, a Dios. En el versículo 2 dice: tú oyes la oración. Mire la palabra tú. ¿Quién oye la oración? Dios. David está hablando de un Dios personal, de un Dios presente, de un Dios que está allí contigo. Tú oyes la oración. Yo he escuchado oraciones, hermanos, ¿no? Cada uno con Dios en su relación personal. Pero hay algunos que dicen, se escuchan como, para mí se escuchan como raros. Usted, Señor. Usted, Señor. Y, como raro es usted. Pero mire, David habla de tú, de una relación personal. Respeto. Yo sé que acá en la cultura nuestra es usted, pero aquí está hablando de una relación cercana. Y dice así, escucha bien esto: las rebeliones tú las perdonaste. Versículo 3: tú, Señor, perdonas mis rebeliones. No fue un ángel, no fue un arcángel, no fue el hombre, fuiste tú mismo que está allí, el que tiene poder, el que tiene autoridad para perdonar. Me ha perdonado, me ha limpiado. Tú, Señor, de una relación cercana. El versículo 4 dice: bienaventurado el que tú, el que ¿qué? Dígalo fuerte: el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dichoso el hombre que tú llamas, que tú escoges y lo atraes a ti. Mira a su hermano y dígale: estás viendo a un bienaventurado. Amén. Así dice la Biblia. Bienaventurado el que el Señor atrajere hacia Él. Tú estás aquí, tú estás en el Señor porque Él mismo te ha traído. Recuerde las palabras de Jesús: nadie
puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es decir, que tú estás aquí en el Señor y caminas con el Señor porque Dios te ha traído a Cristo para perdonarte, para limpiarte, para llenarte de su poder, para llenarte de sabiduría, para llenarte de su gracia. Es el favor y la misericordia de Dios sobre tu vida. Amén. Dice la palabra. Versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás ¿quién? Tú. Dígalo así, tú. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Con tremendas cosas nos responderás tú, Señor. Tú nos responderás de manera extraordinaria. Nos vas a sorprender. Ese Dios cargado, lleno de amor, Dios que es amor, tiene cosas grandes y maravillosas para sus hijos. Versículo 6 dice, tú, el que afirma los montes. Versículo 8 dice, tú haces alegrar las salidas de la mañana. Esto es bonito. Es decir, el día se alegra y da gracias a Dios y gritan de regocijo. Como cuando usted se levanta y dice, otro día más, gracias Señor. Ay, gracias a Dios, porque algunos no amanecieron, algunos murieron, algunos fallecieron, pero tú te levantas y le das gracias a Dios por un nuevo día, con regocijo. Amén. No con quejadera, no con lloradera, ay, otro día más. No. Usted se levanta como la naturaleza, con el día, con alegría, con gozo. Amén. Hay dificultades, pero Dios está conmigo. Vamos a vencer. Hay pruebas, pero voy a pasar al otro lado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor porque Dios está conmigo. Él va delante de mí como poderoso gigante. Mi Dios va a suplir todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y te miras al espejo cuando te vas a bañar y dices, estoy viendo un campeón. Está sin pelo, pero campeón. Aleluya. Y te da gloria al Señor. Amén. Y se ve como un campeón. ¿Usted ha visto la fotico del gato que se ve en el espejo? ¿Qué ve él en el espejo? Un león. Un gato se ve en el espejo y cuando se ve, ves un león. Esa es una buena actitud. ¿Qué ve él? Un león, una buena actitud. Cuando usted se vea, véase un hombre bendecido o una mujer, si es mujer, una mujer bendecida en el Señor, con alegría. Con buena actitud delante de la presencia del Señor, porque Dios está contigo. Y a su nombre. Dice la palabra, tú haces alegrar las salidas de la mañana. Visita, versículo 9, visitas la tierra y la riegas. Este versículo, hermano, me llamó la atención, porque usted se imagina a Dios, que creador del cielo, de la tierra, ese Dios omnipotente allá, regando la tierra, cuidando la tierra. Pero es más o menos la representación que está haciendo aquí. Tú que cuidas, tú que riegas la tierra y la ¿qué? Y la cuidas con tus manos. Versículo 11 dice, tú coronas el año con sus bienes. ¿Qué hace Dios? Dios corona el año con tus bienes. Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Mire, 1 de enero aquí. ¿Este qué es? 1 de enero. ¿Y este aquí qué? De aquí a aquí, ¿qué hace Dios? Nos corona, dice la Biblia, con sus bienes. El salmista David en el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días, desde el 1 hasta el 31. Todos los días nos seguirán el bien y la misericordia del Señor. ¿Quiere decir que no habrá pruebas en esos 365 días? No. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios está contigo y que todas las cosas ayudarán para bien. Y que mientras haya vida y esperanza, y que Dios tiene el control de tu vida y que la victoria está asegurada con Dios. Que Dios es el bien en tu vida. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Su bondad nos persigue, nos alcanza, como estábamos cantando ahorita aquí. Eso es lo que tenemos que cada día. Y esta parte de esta relación personal. La Biblia nos habla que Dios es un Dios personal. ¿Es un Dios qué?
personal que habla contigo, que está interesado en cada uno de manera personal. Porque Él es Dios y puede estar en todo lugar, diga conmigo, al mismo tiempo. Él está aquí y está por allá también en Japón. Ese es Dios, solamente Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Y nuestro Dios es un Dios personal. Cuando tú estás allí, en tu cuarto, Dios está contigo. Pero cuando estás en la cocina, Dios está contigo. Que tú vayas. Cuando Dios creó a Adán, dice la palabra que Dios tenía comunión con Adán. Y Dios se paseaba en el huerto. Adán, ¿cómo deciste hoy, Adán? Esta es versión loriquera, ¿verdad? Pero dice la Biblia que se paseaba en el huerto Dios para hablar con Adán, teniendo comunión con el hombre. Y lo colocó allí para que administrase, para que cuidara todo lo que él había creado para disfrute y gloria de Dios. Para disfrute del hombre y gloria de Dios. Amén. Y Dios le dijo a Adán, colócale, mire, imagínense ustedes a Adán, colócale los nombres a los animales. Como tú le coloques, así es. Y Adán vio la gallina, ¿verdad? Y tú serás gallina. Y tú, gallo. Canzón, pero gallo. Y vio allá al burro y le colocó los nombres. Dice Lila que Adán le colocó ¿qué? Los nombres. Dios le dio esa directriz en esa comunión con Dios. Me estoy haciendo entender en esta mañana. Dios es un Dios personal, así lo describe la Biblia. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, transitó en esta tierra, Jesús la mayoría de las veces se dirigía a Dios como Padre. ¿Cómo se dirigía? Se dirigía a Dios como Padre. Él es el omnipotente, el gran yo soy, todo esto que nosotros sabemos que es Dios. Pero Jesús se acercaba a Dios como Padre, o sea, algo cercano. ¿Hago entender? Tú estás conmigo, tú me escuchas, tú me ayudas, tú estás presente. Padre. Así Jesús se dirigía siempre a Dios. Estar consciente cada día. No, Él es el padre de Andrea. No, Él es el padre de Yuleni. Pero también es mi padre. Porque también soy su hijo. Amén. Es el padre de Gigi Ávila. Es el padre de Benigín. ¿Aló? Es el padre de Casluna. ¿Aló? Es el padre de... ¿Qué más? De Eduardo Cañas, el pastor Eduardo Cañas. Pero también es el padre mío. Y no es que los ame más a ellos que a mí o que a ti. El Padre no hace acepción de personas. Él te ama. Y cuando te acercas a Él, te escucha tal y cual como escucha a los otros. ¿Hago entender? Porque es un Dios personal. Diga, un Dios personal. Es un Dios que nos ama a todos nosotros. Y los que tenemos hijos podemos entender eso. Si usted le pregunta a un padre, ¿usted a cuál de los 3 o los 4 o los 5 hijos ama más? Y dice, Dios, yo los amo a todos. Pero ¿cuál? No, yo los amo a todos. Quizás hay más empatía por uno. Estoy hablando más ahora, pero más empatía porque hay mayor relación. Porque hay mayor cercanía con esa persona. Pero no quiere decir que lo ame más. ¿Hago entender? Lo mismo ocurre con Dios. Dios no tiene hijos favoritos, pero sí hijos íntimos, que se acercan más a Dios, que buscan más a Dios, que escuchan más al Señor y están más cerca del Señor. Su nombre, era un aplauso a Cristo. Aleluya. Dios es un Dios personal. En el Nuevo Testamento aparecen 3 veces la palabra Abba Padre. ¿Cuál es la palabra? Abba Padre. La primera aparece en Marcos 14:36 y decía Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esta expresión, Abba Padre, es una palabra aramea que realmente significa papá, o cuando el niño está aprendiendo a hablar, o lo que el niño le dice a la figura que ve allí, dice, papi, papá, de confianza.
Yo veo por ahí a veces algunos videos, ¿verdad? Que lo primero que los niños aprenden a hablar es el nombre del papá. Y la mamá hacen barra para que digan mamá, mamá, y de mí primero es papá. Y pero esa relación, esa cercanía allí que el hijo tiene con el padre, que lo ve como el protector, como el que lo cuida, esa relación cercana, ¿me hago entender? La Biblia aparece esta palabra, Abba, como diciéndole a Dios, papá, tú me escuchas, tú tienes lo mejor para mí, tú conoces estas luchas que tengo yo, papá. Por eso Jesús siempre colocaba el ejemplo, si nosotros siendo pecadores, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Esa palabra, ¿cuánto más? No hay forma de medirlo, porque es el amor de un Padre perfecto, celestial, que es nuestro Padre Celestial, que desea lo mejor para nosotros y que nos cuida, que me pueda acercar tal y como yo soy. No, primero voy a hacer acá, a cambiar acá para acercarme a Dios. No, acércate a Dios como eres. Y digámosle a Dios que nos ayude para que nos cambie, para que nos transforme, para que nos dé la fuerza y para que podamos manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo? Abba, Padre. Abba, 3 veces aparece allí de papá. Como cuando tú le dices a su papá, hola papi, hola papá. Por ejemplo, todo el tiempo uno diciéndole a la mamá, mami, ahora ya porque tiene 50 años, 60 años, ahora no, la vieja, no, porque me da cosa decirle mami. Yo muero así diciéndole a mami, sí. Yo le digo, hola mami, ¿cómo está? Una relación de cercanía. Es lo que significa esta expresión, papi, papá, de Dios contigo, y que debemos acercarnos siempre a Él, porque Él está cerca de nosotros. Denle un aplauso a Cristo. En el versículo 2, estamos ahí en ¿dónde? ¿En el Salmo qué? 161, no, ese no es el sistema. Ah, 160, 60, no, yo le escuché. 65. Ahí como estábamos de bien, Salmo 65, bien. Y dice en el Salmo 65, versículo 2 dice, a ti vendrá ¿qué? A ti vendrá toda carne. Mire, hermano, ya esta niña hizo ese tremendo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo le dije, mire, eso es lo que se llama esforzado y valiente. Yo le dije solamente, colócame el título porque se lo acabo de dar allí, no me da tiempo ya. Y mire, y lo pasó todo. No sé cómo hace, pero lo hizo. Lo resumió. Amén, gloria al Señor, amén. Qué bueno es Dios. Ahí lo tenemos. En el Salmo 65 dice, a ti vendrá toda carne. ¿Y qué va a hacer toda carne delante del Señor? Número uno, ¿a qué? Para alabar el nombre de el Señor. Fuimos creados con dependencia de Dios. Fuimos creados para depender de Dios. Alejarse de Dios o tratar de hacer las cosas de manera independiente es fracaso seguro. Fuimos creados para honrar y exaltar el nombre de Dios. Fuimos creados para reconocer a Dios en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, para alabar al Señor. El versículo 1 dice, para pagar sus votos. Y pagar los votos es agradecer a Dios por lo que Dios ha dado. En el Antiguo Testamento nos hablan de los votos y algunos hicieron votos. Y el voto es voluntario, es un compromiso, es una promesa que yo le hago a Dios de manera voluntaria, pero que debo cumplirla porque dice la Biblia que Dios se desagrada cuando le hacemos voto y no le cumplimos. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 dice,
cuando hagas un voto, Deuteronomio 23:21, en la NTV, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste. ¿Me hago entender? El esposo le hace la promesa a la esposa: mi amor, te voy a llevar a tal parte. Y se hace el loco y la esposa se arregló y, ay, ¿cómo cree usted que se pone la señora? Sonriente. Y pero tú me dijiste a mí, ¿cómo me vas ahora a dejar aquí? Mire, yo que iba, no, es que a Dios también. Ahora, él fue el que le dijo voluntariamente. El voto es algo voluntario que se hace a Dios como una respuesta a la acción de gracia por lo que Dios nos ha dado. ¿Por lo que qué? Por lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en el caso de Jacob, le dijo a Dios: Señor, de todo lo que me dé, el diezmo apartaré para ti. Abraham, después que Dios le dio la victoria, dice la palabra que ofreció los diezmos ¿a quién? A Melquisedec, como un acto de gratitud al Señor. Eso es. Ahora mire lo que dice la Biblia: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, lo que prometes, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin ¿qué? Sin demora, o serás culpable de pecado. ¿Estamos allí? O serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Si yo no hago voto, si yo no le prometí nada, si no le hice promesa, no hay pecado. Pero si yo prometí y no cumplí, ¿cómo se llama? Pecado. Ahora bien, mira lo que dice. Sin embargo, versículo 23, perdón. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. El Señor Jesucristo en Mateo 5:37, es decir, en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que el creyente debe ser de una sola palabra. Si es sí, que sea sí. Y si es no, que sea no. Es decir, cuando le promete algo, debe trabajar. Se llama integridad. Lo que digo, lo cumplo. Dice la palabra en Mateo 5:37, simplemente di si lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene ¿de dónde? Del maligno. Este debe ser el hablar del cristiano y es lo que glorifica y honra el nombre de nuestro Dios. Bien, estamos aquí en el versículo 2, estamos en el Salmo 65, en el versículo 2 dice: para hacer oración, a ti se acercará todo hombre para hacer ¿qué? Oración delante la presencia del Señor. Por ejemplo, los judíos tenían la costumbre de orar por lo menos 3 veces al día. Dice Salmo 55, versículo 17, en la palabra de Dios para todo: rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. ¿A quién recurrimos nosotros? A Dios. ¿A quién le hablamos nosotros? A Dios. ¿A quién invocamos nosotros? A Dios. ¿A quién buscamos? A Dios. ¿Quién nos puede ayudar? Dios. No necesito intermediarios. ¿Aló? Dice la Biblia que usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia. Dice la palabra, podemos acercarnos con confianza, con libertad. Escuche bien esto. Y no le crea al diablo y tampoco a esos pensamientos contrarios a la palabra del Señor. Mire, hermana Andrea, usted que está más cerca de Dios, que pasa usted orando, porque usted es una mujer santa del Señor, para que usted ore por mí, para que Dios escuche la oración. ¿Y tú qué eres? Bastardo, no eres hijo. Si eres hijo, Dios también te escucha a ti. Si eres lavado por la sangre, Dios también te escucha a ti. Y por eso coloqué estos ejemplos anteriores, porque a veces pensamos que Dios escucha más a unos que a otros. ¿Ven esto? Si tú te acercas a Dios en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad del Señor, y con fe, tú recibirás la respuesta de parte del Señor. A ti se acercará todo hombre, ¿para qué? Para orar. Y Dios escuchará la oración, porque es un Dios cercano. ¿Entiende esto? Es como si usted llegara a la alcaldía de Montería
y usted llega y usted es el hijo del alcalde. ¿Aló? Cuando lo ve, siga. ¿Cómo se va de risa que le dio el alcalde? Y le dice a la secretaria, mira, dile a mi papá que estoy aquí. Si no está ocupado, y si no está ocupado, dile que ese es el hijo que entre. ¿Aló? ¿Y por qué va entrando así? ¿Por qué qué? Porque es hijo. Porque es hijo, va entrando con confianza. Por eso dice la Biblia que podemos entrar confiadamente. O yo no sé si usted va a entrar a su casa, cuando usted va a entrar a su casa, usted abre la puerta, mami, ¿puedo entrar? O usted toca el timbre, mami, ¿puedo entrar? Permiso, papi, permiso que voy a entrar. Díganse eso, yo no he visto. Santo, dice acá una hermana que entre y se come todo lo que está en la nevera. Bueno, y va abriendo la puerta y va entrando con confianza, con libertad, coge el bolso, lo coloca por allá y va al cuarto. ¿Y por qué hace todo eso? Porque es hijo. Lo que quiero mostrar es que nuestro Dios es mi Padre y está cerca a nosotros y podemos acercarnos con confianza y orar y hablarle a Él. Él sabe las luchas. Él conoce tus imposibilidades. Él conoce tus necesidades. Él sabe lo que tú deseas. Ábrele el corazón a Dios. El amor de Dios es más grande que tus luchas. Él no está para juzgarte, para señalarte. El amor de Dios te abraza, te perdona. Dice, hijo, vamos, yo estoy contigo. Soy tu papá, vamos adelante. Y Dios te va a ayudar. Y vas a actuar en el amor de Cristo. Vas a actuar en el poder de Cristo. Vas a actuar en la sabiduría de Cristo. Porque Dios en ti ahora. Aleluya. Oh, qué maravilloso es el Señor. Versículo 3 dice, tú ¿qué? Como dice el 3. Para recibir perdón, el 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, ¿quién las perdona? Diga, Dios es quien perdona todas nuestras rebeliones. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. En el Salmo 32, versículo 5 dice, Salmo 32, versículo 5, en la Biblia de las Américas, te manifestaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú, Señor, perdonaste la culpa de mi pecado. Oh, qué maravilloso. No encubrí, sino que manifesté mi pecado y el Señor nos perdonó, nos ayudó. Versículo 4. Mire, toda carne acercará a la presencia de Dios. Versículo 4 dice, cuán bienaventurado, versículo 4. Diga la parte que. Seremos saciados del bien de qué? Eso. Esta es la parte. Seremos saciados del bien de la casa del Señor. Hay una hermana dijo que entraban a la casa de ella, abrían la nevera y se comían lo que estaban allí porque eran hijas. Amén. No es mal que ya no comen mucho esa muchacha. Pero lo hace porque es su casa y está la nevera llena y puede comer con libertad. ¿Va a entender? Ahora aquí dice la Biblia, David está diciendo, seremos saciados del bien de la casa del Señor. En la presencia de Dios, en la casa de Dios hay paz, hay gozo, hay respuesta, hay sanidad, hay liberación. Amén. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el hijo pródigo cuando se apartó, se descarrió, que volvió en sí? Que él vio que los cerdos comían algarroba, tenían algo que comer y él no tenía nada que comer. Dice que él volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, oh hermano, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí pasando hambre. ¿Sabe que así hay mucha gente pasando necesidades espirituales, emocionales, porque están alejados de Dios? Pero si nos acercamos a Dios, Él nos va a restaurar, Él nos va a sanar, Él nos va a llenar de su paz, de su gozo. Por eso el salmista dijo, seremos saciados del bien de tu casa. En la casa de Dios, en la presencia de Dios, siempre hallarás el bien. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya.
Y termino con el versículo 5, por favor, al 13. Que habla todo el cuidado allí, no lo voy a desmenuzar porque ya se nos fue el tiempo, pero mira aquí, versículo, puedes colocar ahí el versículo 5 allí. Con tremendas cosas, ¿cómo dice? Dígalo fuerte, con tremendas cosas. ¿Nos va a responder quién? Diga, el Señor Dios nos va a responder ¿con qué? Con tremendas cosas. Él nos va a sorprender con tremendas cosas. Imagínense que la hermana Carlota le dice, voy a sorprender a Toño. Con algo tremendo, yo no sé. A él le gustan mucho los carros y eso los cuida. ¿Verdad? Si le cayó una pelucita a la llanta, se baja y la... ¿Cómo lo voy a sorprender? Sé yo. Y ella va a pensar, ¿cómo lo puedo yo sorprender con algo que él ni se imagina? Que cuando él lo ve, queda sorprendido. Estoy colocando un ejemplo. Pero lo que está diciendo la palabra del Señor, que Dios nos va a sorprender con grandes cosas. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 10, dice así la Biblia, el Señor respondió, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. ¿Cuántos reciben la palabra? Dios le está, ese Dios cercano, le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Santo Padre de la gloria. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Cuando la gente vea, Dios mío, cómo Dios está usando a la hermana Anabel, cómo la ha prosperado, cómo ha bendecido su casa, cómo ha bendecido su vida espiritual, cómo ha bendecido su negocio. Uy, pero ¿cómo? Y diga, es Dios que ha desplegado ¿qué? Su poder. ¿Y esa casa de quién es? Esa casa es del hermano Lewis. ¿Y ese qué está haciendo? ¿Ese qué? No, ese es un hijo de Dios bendecido, aló. Es lo que está hablando la palabra del Señor, que serán testigos de la grandeza del Señor, que Dios tiene cosas grandes y buenas para sus hijos. ¿Sabe que el pueblo más bendecido, usted lo puede mirar, donde están los judíos, hermano, hay una prosperidad impresionante? Porque la palabra de Dios está sobre sus vidas. ¿Sabía usted eso? Grandes inventos han salido de allí, de los judíos. Escucha la palabra del Señor. Escucha, yo hago un pacto hoy contigo. ¿Cuántos reciben la palabra? En presencia de todo tu pueblo, realizaré milagros que jamás han sido hechos en ningún lugar de la tierra y en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Amén. Y termino con este versículo. Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pedimos o pudimos pedir o incluso imaginar mediante el gran poder que actúa en nosotros. Créale al Señor que Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Él cuida de la naturaleza. Él cuida de manera personal de la naturaleza. Dios cuida las plantas, Dios cuida la tierra y desbarata los terrones esos para que la tierra produzca. ¿Me hago entender? Dios cuida de las aves. Con mucha más razón Dios va a cuidar de ti. Que eres su hijo. Dios tiene cuidado de ti. Dígale a su hermano, Dios tiene cuidado de ti. Colócate en pie en esta mañana.